Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor. Gracia y paz sea para cada uno de ustedes. Hoy no vamos a continuar la predicación expositiva y continua y consecutiva, que veníamos haciendo, sino que el pastor pidió que podamos estar hablando con respecto a un tema muy importante, no un tema, sino este tema forma la base de muchas de las cosas que nosotros creemos, y tiene que ver un poco con que se cumplen 506 años el martes de la Reforma Protestante. Actualmente lo empezaron a denominar como el Día de las Iglesias Evangélicas y un montón de nombres. El enemigo celebra Halloween, nosotros celebramos la Reforma. 506 años desde que una frase en latín que dice post tenebras lux, que luego de años, de un milenio de oscuridad sobre gran parte de la iglesia, podríamos decirlo, de ese entonces, Dios se valió siempre de un remanente fiel, pero se gestó una gran reforma a partir de esos años que conforman la base de lo que es la iglesia de hoy día. El título del sermón de esta noche es La salvación es del Señor, una reseña de las doctrinas fundamentales de la Reforma. Quiero leer con ustedes un versículo que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 2, el versículo 9, pero la segunda parte. Es una frase corta, así que lo leo para optimizar el tiempo. Dice: la salvación es de Jehová. O en versiones más nuevas dice: la salvación es del Señor. Así de corto, así de sencillo, así de profundo también. Les hago una pregunta que luego la vamos a ir desmenuzando. ¿Qué sería de nuestros cuerpos? Gracias, José. ¿Qué sería de nuestros cuerpos si nosotros no tuviéramos huesos? Como que tengamos todos los órganos, imagínense, pero que no tengamos huesos, que no haya esqueleto. La cosa esa que seríamos, ¿verdad? Ustedes decís, ¿qué tiene que ver eso con que la salvación sea del Señor? Bueno, es algo que Dios mediante vamos a poder dilucidar en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita luz, la cual tenemos para caminar, Señor, en este mundo y trabajar, Señor, para la gloria de tu nombre, hasta que tú nos vengas a buscar o vayamos a tus brazos. Señor, habla a tu esposa, Señor. Habla a tu iglesia. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Alrededor del año 1517, un fraile agustino llamado Martín Lutero, estudioso de las Escrituras, él redescubre las verdades centrales del Evangelio. Estamos hablando 506 años atrás, aproximadamente. Estas verdades del Evangelio habían sido ocultadas a los fieles por el clero de la iglesia romana de ese entonces. Una iglesia romana que estaba llena de corrupción y atestada de falsas doctrinas, al punto tal de que se llegó a prometer salvación y bendición de Dios a cambio del dinero. Creo que hoy día necesitamos también una nueva, no sé si reformar la iglesia, pero volver a ese entonces, preguntar por las sendas antiguas y volver hacia esos tiempos. Hubo, como dijimos
alrededor de 1000 años de oscurantismo doctrinal, donde la palabra del Señor era solamente utilizada por el alto clero, o sea, los altos líderes de la iglesia, y el pueblo no tenía acceso a leerla. Entonces eran guiados por la voluntad de los hombres y no por la voluntad de Dios manifestada en las Escrituras. No tenían el gran privilegio que tenemos nosotros, de leer las Escrituras todos los días de nuestra vida y de poder guiar nuestros pasos de acuerdo a ella. Pero uno de esos monjes que estaba en Alemania, en Wittenberg, llamado Martín Lutero, él estudiaba y llegó a descubrir el famoso versículo: el justo por la fe vivirá. Y dijo: por la fe vivirá. ¿Por qué estamos enseñándole a la gente que tiene que hacer obras y aportar dinero y todas esas cosas? Y empezó a estudiar más y más y más, y le empezó a abrir la cabeza, como decimos nosotros, porque la espada es más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta lo profundo de los tuétanos, y es realmente estremecedora y conmovedora. Y entonces, ante este panorama de estas verdades que había descubierto Lutero, o redescubierto podríamos decir, escribe 95 tesis, en las cuales detalla algunos de los graves errores doctrinales y de conducta de ese entonces, y las clava en las puertas del templo del castillo de Wittenberg. Esto está en la actual Alemania. Cuando él clava las 95 tesis, él reta con eso a un debate al clero, tras lo cual empieza una persecución en su contra que llega con la excomulgación, lo corren de la iglesia. E incluso llegó a verse en peligro su vida. Hasta que un día incluso llegan enviados del Papa a negociar el perdón con él, o que se retracte o iba a morir. Y Lutero dice esta famosa frase a los enviados del Papa: yo no puedo someter mi fe ni al Papa ni a los concilios, porque es tan claro como la luz del día que ellos han caído muchas veces en el error, así como en muchas contradicciones consigo mismo. Por lo cual, si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractarme de nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es noble hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Al mismo tiempo que Lutero, y en algunos casos después, estamos hablando de Zwinglio, Hus o Haas, Calvino y otros, y principalmente luego de él, la reforma se extendió por todo el mundo conocido de entonces, llevando a un avivamiento, pero no un avivamiento de gente revolcándose y todas esas cosas raras, sino que un estudio diligente de las Escrituras y una lucha obstinada de hombres valientes que se propusieron conformar su vida al mandato de las Escrituras, tanto en pensamiento como en obras. Entonces ahí se sentaron las bases bíblicas que habían estado empolvadas mediante las confesiones de fe y diversos catecismos, entre los cuales está la que nuestra iglesia profesa, podríamos decir, la Confesión de Fe Bautista de 1689, en esos años escrita. Se hacen una serie de reformas y se sientan las bases, el esqueleto doctrinal de la iglesia. Estas bases siempre estuvieron en las Escrituras, pero habían sido empolvadas y olvidadas, y por eso la iglesia estaba deformada. Podemos ver condensadas muchas de estas verdades en la declaración de las famosas 5 solas de la Reforma, que son 5 frases en latín que expresan 5 enseñanzas o argumentos fundamentales de la verdadera cristiandad. Esto lo estuvo hablando nuestro hermano Pablo esta mañana en Campo Largo. Así que vamos a ir rápidamente sobre cada una de estas 5. Las 5 solas de la Reforma Protestante son 5 frases que describen 5 doctrinas o 5
aspectos fundamentales de la verdadera cristiandad. Sola Escritura, es decir, solamente la Escritura. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, y hay muchos versículos más, pero voy a ir rápidamente porque si no estaremos... Es un tema que me apasiona, hermanos, y podríamos estar horas. Pero si usted tiene alguna duda después, por favor, el pastor, varios hermanos, podemos ayudarle. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si Dios está diciendo, acá tienen escrito todo lo que ustedes necesitan para todo lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿qué más necesitamos fuera de las Escrituras? Y esto no quiere decir, como decía nuestro pastor la semana pasada, que no vayamos a leer ningún otro libro, porque solamente la Escritura no, sino que se refiere a que esta es nuestra única autoridad de fe y práctica. Es decir, acá se encuentra lo que nosotros creemos, con el asentimiento intelectual y con la fuerza de nuestro corazón, y lo que nosotros actuamos o deberíamos actuar. ¿Podemos leer otros libros? Sí, obviamente. Grandes hombres de Dios han escrito grandes. Me gusta la frase, no recuerdo, creo que Sproul dijo que los libros son sermones escritos para nosotros. Es una condensación de sermones, de estudios, de la obra que cada sabiduría que Dios le ha dado a cada hombre a lo largo de la historia, o mujer, la haya podido volcar para nuestro crecimiento espiritual. Pero debe sujetarse eso a la palabra. Si no está sujeto a la palabra, no nos sirve. Es por esto sola Escritura. Las Sagradas Escrituras son la única fuente de autoridad para el cristiano. No podemos poner jamás una tradición, escrito humano o supuestas revelaciones al mismo nivel de autoridad o guía que la palabra. Ni tampoco, como dice Juan, nadie puede agregar o quitar nada de este libro que Dios nos ha dado. Es suficiente. Es suficiente las Escrituras para todo lo que necesitamos saber y hacer. El problema es que somos medio vagos para encontrar ahí lo que está escrito. Sola fide, es decir, solo por medio de la fe. Efesios, compartía nuestro hermano, capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es obtenida solamente por medio de la fe, sin requisitos previos u otro medio como esfuerzos humanos, ofrenda alguna, indulgencias o pactos o buenas obras. Solamente creer en el Evangelio de Cristo. Solamente creer en Cristo como nuestro Salvador. Solamente creer en el mensaje del Evangelio. Sola gratia. Solamente por gracia. La salvación es un regalo, no un premio, hermanos. Somos salvos en un momento determinado de nuestra vida y el Señor nos mantiene hasta la eternidad. No es que al final del camino Dios dice, bueno, vamos a tomarle un examen. No, hermanos. La salvación no es un premio, es un regalo que Dios nos ha dado en Cristo. Nada es necesario fuera de la gracia de Dios para obtenerlo o para retenerlo, antes o después del arrepentimiento y la fe en Cristo como justificador. Es pura decisión divina el hacernos salvos. Pablo dice que Él nos salvó no por obras, sino por gracia, por el puro afecto de su voluntad, es decir, porque Él quiso salvarnos, porque así le plació. Solo Cristo
solo a través de Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. No tenemos otro mediador, otra ofrenda perfecta u otro sumo sacerdote que pueda presentarse ante Dios como el justo e interceder por cada uno de nosotros. Bien Jesús dijo, fuera de mí, nada pueden hacer. Cristo es el único mediador entre nosotros y el Padre. Y la última de las 5 solas es solideo gloria. Romanos capítulo 11, versículo 16 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo cuanto Dios ha hecho es para su propia gloria. Todas estas anteriores verdades nos hacen ver que Dios es el único merecedor de gloria, por lo que Él es principalmente, y luego por lo que ha hecho por nosotros, por nuestra salvación. Todo lo que Él ha creado y sustenta, incluido todo lo que ha sido hecho a favor nuestro, es con el objetivo de glorificarlo a Él, no a nosotros. Hermanos, Dios creó este mundo y todo cuanto existe para que su nombre sea glorificado. El que nosotros seamos bendecidos por eso es una consecuencia indirecta del objetivo primario de Dios, que es su gloria. Su gloria. Es decir, Dios no dijo, voy a salvarlos porque bueno, me caen bien. Ya vamos a ver esto. Sino que Dios dijo, voy a salvarlos para que glorifiquen mi nombre. Como dije anteriormente, hay doctrinas que son para la iglesia lo que es un esqueleto para un pueblo, para un cuerpo, perdón. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es verdades fundamentales. Hemos visto el llamado histórico de la Reforma y ahora vamos a ver las verdades fundamentales. El esqueleto que conforma la base doctrinal de todas las demás cosas que nosotros enseñamos. Y esto es, la salvación es del Señor, hermanos. Esa es la sustancia de la que está hecho todo el esqueleto del resto doctrinal, del resto de las doctrinas. Si algo contradice eso, no es parte del cuerpo doctrinal, ni de Jesús, ni el apostólico, ni el de los reformadores, ni el de la iglesia en general. Podemos decir que hay una verdad fundamental y fundacional que determina la forma en la que nosotros creemos en Dios y afecta enormemente esto nuestra forma de ver o vivir la cristiandad, la soberanía de Dios en la salvación del hombre. El pastor Steve Lawson dijo, la verdad central de la gracia salvadora de Dios se establece de forma resumida en la afirmación: la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. La única contribución que el ser humano hace para ser salvo es el pecado que ha caído sobre Cristo en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios. La salvación es, grave es esto, hermanos, la salvación nuestra es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios. De principio a fin, la salvación es del Señor de la gloria. Estas verdades presentan al Dios Trino como el autor de nuestra salvación de principio a fin. Cada miembro de la divinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, juegan un papel importante en la redención del hombre. Es decir, ellos trabajan juntos para rescatarnos a nosotros del pecado y de la ira,
hacen el trabajo que los pecadores como nosotros, destinados al infierno, somos incapaces de hacer. Lo que nosotros no podemos hacer para salvarnos. Dios elige, Dios muere por nosotros en su Hijo y Dios nos preserva. El único Dios que en la persona de su Hijo se ha sacrificado por sus fieles. Eso hace al cristianismo muy distinto de las demás religiones. Lo hace único, hermanos. Nuestro Dios se sacrificó por nosotros. Él eligió hacerlo y no solamente nos perdonó, sino que nos preserva. Esta es la médula, hermanos, la médula espinal del resto de las doctrinas del Evangelio. Son las doctrinas tan preciosas para nuestro corazón, lo que nos da tanta paz y tanto gozo. Ahora, ¿cómo enseñan las Escrituras que sucede esto? ¿Cómo es que Dios nos salva? Los reformadores nos protegieron de las herejías que circundaban, estableciendo o condensando esto en lo que hoy conocemos como las doctrinas de la gracia, las cuales conforman uno de los legados más importantes, si no el más importante de la Reforma. Las doctrinas de la gracia. Eso es lo que nos diferencia de las herejías, hermanos. Este esqueleto que ha protegido los órganos internos de la Iglesia a lo largo de los siglos y que ha permanecido y que se encuentran en las preciosas confesiones de fe que tenemos nosotros, por las cuales hombres han dado su vida a lo largo de la historia, miles de ellos. Pero yendo pura y exclusivamente a las doctrinas, ¿cuáles son estas doctrinas fundamentales que conforman el esqueleto, como decíamos? Vamos a resumirlo en 2 puntos principales, arrancando por una pregunta. Voy a tratar de ir haciendo preguntas y respuestas para que sea más fácil. ¿Somos capaces de salvarnos a nosotros mismos? La total depravación del ser humano. Cuando Adán pecó, y esto quiero que preste atención, hermanos, porque si usted entiende esto, le va a ser mucho más fácil entender el resto de todas las doctrinas que se van enseñando en la iglesia. Cuando Adán pecó, toda la raza humana se vio afectada. Todos los descendientes de Adán estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo, el espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios aparece en escena. Lo que quiere decir estos versículos y esta doctrina es que esto no significa que todas las personas sean, porque cuando escuchamos la frase total depravación nosotros decimos, todo deberían ser, si están dominados por el diablo, deberían ser todo peor que Hitler. O, bueno, hay tantos nombres. Pero esto no significa que todas las personas sean tan malas como podrían llegar a ser, sino que todas las personas son pecadoras en lo profundo de su corazón, en su interior. Es decir, que esto afecta a todas las áreas de su voluntad y de su intelecto. Es decir, el pecado influencia ¿Por qué piensa que la gente decide mal? Es decir, peca. Porque una simple decisión que no honra a Dios es un pecado. ¿Y por qué? Porque el pecado ha influenciado cada aspecto de su voluntad y de su intelecto, es decir, cómo él percibe que las cosas deberían hacerse y cómo él decide hacerlas. ¿Me sigue, hermanos?
Steve Lawson dice de esto también: fuera de la gracia, nuestras mentes están oscurecidas por el pecado, incapaces de comprender la verdad. Nuestras mentes están oscurecidas fuera de la gracia de Dios, incapaces de comprender la verdad. Escuchan la palabra de Dios, pero no la pueden comprender. La llaman locura. Nuestros corazones están contaminados, incapaces de amar la verdad. Nuestros cuerpos están muriendo, progresando hacia la muerte física. Nuestras voluntades están muertas, incapaces de elegir lo bueno. La incapacidad moral para agradar a Dios contamina a todas las personas desde su entrada al mundo. ¿Por qué usted piensa que a un nene usted le tiene que explicar a portarse bien? Naturalmente le sale ser egoísta. Naturalmente le sale pelearse con el otro. Naturalmente. O usted le incitó, le nace. Porque nacemos con una disposición natural a hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Es como que destruye nuestro orgullo esta doctrina. Nos deja en el fondo del fondo, en el subsuelo del fondo. No hay nadie bueno, merecedor de la gracia de Dios. Hermanos, esto nos demuestra que el hombre naturalmente es incapaz de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. Y si se acerca a Dios muchas veces, ¿no le ha pasado esto? Que ha habido miles de personas que se han acercado a Dios o a la iglesia hasta que sus necesidades, ya sean emocionales o físicas o materiales, han sido cubiertas y se han alejado. ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo hay un deseo egoísta. No busca la gloria de Dios, sino su propio beneficio. ¿Tiene algo de malo querer ser sano y que me vaya bien? Hermanos, el creador de todo lo que existe nos creó para su gloria. Y que nosotros estemos bien o mal no debería afectar esto, pero lo hace. Es decir, Jesús resumió esto en Juan capítulo 5, versículo 40. Grábese estas palabras, hermanos, porque es tan claro como Jesús lo dice. No, vosotros, dice Jesús, no queréis venir a mí para que tengan vida eterna. No es que no pueden, aunque no pueden, no quieren. Es por esto que mucha gente, a pesar de que nosotros digamos, ¿cómo puede ser?, se van felices al infierno sin saberlo. Se van creyendo de que está bien toda su vida lo que han hecho, que la han disfrutado y que se han dedicado a los placeres mundanos. No contemplan la eternidad. Es por esto que si Dios te está hablando en esta noche por medio de su palabra, sentite afortunado, que no te deje ir, que no te abandone a tu propio razonamiento y que no te entregue a hacer cosas que no conviene y te dejes seguir siendo feliz en tu pecado y lejos de Él. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Cómo es que entonces millones de personas, ya que tenemos todo este panorama tan oscuro y terrible, cómo es que millones de personas se salvan y estarán eternamente viviendo con Dios? La elección incondicional de Dios soluciona este dilema, o nos explica esto en realidad. Porque usted va a decir, bueno, si no hay nadie, si no hay ni un justo, no hay ni un uno que haga el bien, que quiera acercarse a Dios, entonces, ¿cómo es que Juan
cuando ve la visión en el Apocalipsis, dice que el número de los que estaban frente al trono del Señor era imposible de contar, como la arena del mar. Entonces, ¿cómo la gente se salva? Bueno, hermano, Dios ha escogido un pueblo para sí mismo. Esa es la respuesta corta. Romanos capítulo 9, versículo 21 dice: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 29 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, es decir, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios y pueda decirle: yo llegué acá porque yo quise y me lo propuse. Es decir, ante este panorama, una misma masa de pecadores que estaba yéndose a la muerte eterna, que es lo que vimos en el punto anterior, entregados ellos a toda clase de inmundicias y llevando vidas sin tener en cuenta a Dios, Dios el Padre, en completa comunión con el Hijo y el Espíritu Santo, decide escoger para sí mismo, de entre lo vil y despreciable, es decir, de lo peor del mundo, pero de toda lengua, lenguaje, tribu y nación de esta tierra, un pueblo, para que a pesar de sus diferencias tengan algo en común, lo conozcan, se aparten del resto del mundo, a fin de glorificar su nombre en todo lo que dice y hace, y que finalmente goce de él para siempre. Un pueblo de un sinnúmero de personas, diferentes entre sí en costumbres, en culturas, pero que tengan estas cosas en común. Que lo conozcan, que se aparten del resto del mundo, que glorifiquen su nombre en lo que dicen y hacen, y que finalmente van a gozar de él para siempre. A este grupo de personas, al que, como decíamos, Juan describe como incontable como la arena del mar, él decide llamar, redimir y sostener hasta la eternidad. Llamar, redimir y sostener hasta la eternidad. Ante esto solo nosotros podemos exclamar, como cuando estaba estudiando esto me vino las palabras del salmista, y caí en alabanza al Señor diciéndole este salmo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Si una doctrina, algo que vos estás aprendiendo acerca de Dios, presten atención, sobre todo los que están empezando. Si algo que estás estudiando acerca de Dios no lleva a humillar tu corazón y a glorificar a Dios, y lleva a engrandecer tu ego solamente, fuera de eso, no es una doctrina bíblica, no forma parte del cuerpo doctrinal que Dios nos ha dado. Así de llano y así de simple, hermanos. Pero aquí hay otro dilema. Habiendo Dios entonces escogido un pueblo para sí mismo, y ya que su propia exigencia del pecado es la paga con la muerte, porque Dios dijo que todo el que pecare ciertamente morirá, y que la paga del pecado es muerte, entonces ¿cómo Dios salva ese pueblo? Bueno, manda a su Hijo a morir por ellos en pago del rescate, los llama y capacita eficazmente para que crean en su ofrecimiento y los guarda sin caída hasta la eternidad. ¿Me siguen, hermanos? Estábamos todos bajo pecado, inmerecedores de ser salvos, condenados al infierno. Dios, de esa misma masa corrupta de personas destinadas al infierno, escoge un pueblo para sí mismo. El tema es que con escoger no solucionamos el problema de raíz, porque Dios ha dicho, Él mismo dijo, todo el que pecare ciertamente morirá. Entonces yo tengo la intención de salvarlo, pero alguien tiene que pagar. Y ellos tienen que venir. Dios no agarra con sus manos de un zarpazo ese pueblo. Los llama con lazos de amor
¿Cómo es este proceso? Es lo que vamos a terminar viendo esta noche. Cristo muere por su pueblo, la redención particular, conforme a la tercera de las 5 doctrinas. Cristo muere por su pueblo, la redención particular. El Padre manda a Cristo, es decir, Dios el Hijo, quien paga el precio total y eterno de nuestra salvación al morir como un ser perfecto y eterno en la cruz. Nadie, por eso era necesario que Cristo, que el Hijo mismo de Dios, sea el que muriera por nosotros, porque tenía que ser el perfecto de los hombres, que nadie pudo ser perfecto, ni aun Adán, en el mejor de los entornos, sin la presencia del pecado, porque muchas veces nos gusta decir, si yo estuviera en el huerto como Adán, no iba a comer la manzanita. Pero hermanos, lo de Adán nos muestra de que el hombre, aún sin estar en contacto con el pecado, su naturaleza es débil. Necesita que Dios se implante de una naturaleza nueva. Va a caer el hombre, porque el hombre, es carne. Pero Cristo vivió perfectamente, lo que ninguno de los hombres pudo hacer, rodeado y sujeto a padecimientos y a tentaciones, igual que cada uno de nosotros. Sufrió el desprecio de sus amigos, la traición, sufrió hambre y un montón de otras cuestiones. Y fue tentado en todo, pero no cedió en nada, nunca. El perfecto de los hombres, bueno, pero el perfecto de los hombres tenía que soportar un castigo eterno, porque hermanos, si nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo, vamos a ir a estar con Él por la eternidad, pero si no lo hacemos, vamos a estar por una eternidad siendo castigados en un lugar donde Dios ha creado para castigar al mismísimo diablo. Imagínense, y no lo estoy asustando, pero no es una campaña del miedo, es lo que la Biblia enseña, es lo que la palabra enseña. Entonces, tenía que venir alguien eterno a sufrir ese castigo eterno. Entonces, Dios el Padre manda a su Hijo y dice, este pueblo que hemos escogido, vas a ir y vas a morir por ellos. Y Jesús no dijo, déjame pensarlo, sino que Él puso su vida de sí. Y en esa cruz, hermanos, fue derramado sobre Él toda la ira y el castigo y el aborrecimiento de Dios que debería ser por una eternidad sobre cada uno de nosotros. Fue hecho sobre Cristo en un solo momento, hermanos. Por eso es que Jesús decía, si puedes de mí, pasa de mí esta copa. Si hay otra forma de hacer, porque Él sabía a lo que se estaba enfrentando, al tipo de castigo que estaba por sufrir. Pero bendito sea nuestro Dios, que Él sufrió ese castigo, soportó y resucitó, y por eso nos da vida eterna. Ahora, el propósito de esta expiación era asegurar la redención de un pueblo en particular. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 8, vimos, hoy leía nuestro hermano Nico, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mismo, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Jesús, cuando va a morir en la cruz del Calvario y ora antes de eso, Él dice una frase en particular: yo ruego por ellos, por el pueblo que vos me diste. No ruego por el mundo, en Juan capítulo 17, versículo 9, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son. Es decir, todos aquellos que Dios ha elegido y por los que Cristo murió, serán salvos. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40 y el 44 dice, Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me dio, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, en esta muerte vicaria, el Padre transfirió a su Hijo todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él. El resto deberá pagar por sus pecados en el infierno. Si no, no existiría el infierno. Jesús murió por su pueblo en la cruz. No potencialmente, no diciendo, bueno, Él va a morir y todos los que quieran venir a Él, porque Jesús mismo dijo, no quieren venir a mí. Entonces el Padre tiene que enviar a sus escogidos a creer en Cristo. Vayan hacia la cruz, vayan hacia la cruz. ¿Por qué pensás que viniste y escuchaste el mensaje de Cristo millones de veces, pero en un momento en particular el Espíritu Santo abrió tu entendimiento y creíste? Es cuando Él te trae. Es cuando Él te trae. Ni una sola gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quienes murió. Miren, hermanos, ¿por qué yo le decía hoy que ya hemos sido salvos? No que seremos salvos. Porque cuando Pablo habla en Romanos capítulo 8, versículo 30, él habla de las acciones que Dios hizo en favor de su pueblo en tiempo pasado. Él dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Todo en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, cuando Él decreta todo lo que ha de suceder, Él nos ve en la gloria, no acá. Él mira a Cristo, y en Cristo, estando todos en Cristo, Él mira a Cristo, y Él lo ve sentado a su diestra, como estaremos algún día cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo. Deberíamos asombrarnos por una verdad tan profunda y tan buena para nosotros. Hermanos, no solamente Cristo paga nuestros pecados, sino que nos acredita su vida perfecta para que hoy Dios nos trate no como pecadores, sino como hijos. Como hijos. La liberación del pueblo de Dios y un propósito irresistible, el llamado eficaz. Hay un problema que es la incapacidad de este grupo de personas de reconocer su condición espiritual, pedir perdón y aceptar la oferta de salvación de Cristo y seguirle. Entonces, el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, convence al mundo de su condición de pecado y los resucita para que puedan oír la voz de Cristo llamándoles mediante la predicación fiel del Evangelio. Hermanos, he escuchado esto, creo que el pastor Sugel dijo, la predicación es, y no solamente la predicación desde un sermón, desde el púlpito, sino cuando usted predica el Evangelio. Nosotros somos los pies de Cristo, yendo hacia la tumba, donde están personas muertas en sus delitos y pecados. El Espíritu Santo resucita. Esas personas resucita en el sentido de que ellos le saca la venda de los ojos y ellos pueden contemplar a Dios, pueden ver quién es Dios y decir, oh Señor, he pecado. Pueden ver realmente lo que significa haber pecado contra un Dios santo, arrepentirse y creer, y que cuando ellos piensan que merecen la muerte por todo lo que ha hecho, oigan la voz de Cristo diciendo, ven, ven. Ese llamado es irresistible porque es realizado no solamente por el ser más poderoso de esta tierra, sino con la fuerza todopoderosa del Dios omnipotente, el Espíritu Santo, rompiendo nuestros corazones de piedra. Miren, Ezequiel, hablando de esta etapa, dice en el capítulo 11, versículos 18, miren, cuando habla del nuevo pacto, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos
y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que anden en mis mandamientos, que guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios nos llama, no venimos porque nosotros queremos, sino porque Él nos convence, nos abre el entendimiento primero. Y el último punto es: Dios mismo guarda de caer a su pueblo hasta la eternidad, la preservación de los santos. Es decir, no es que Dios te salva de, supongamos que nos estamos ahogando en nuestro pecado, estamos ahí muertos, ni siquiera nos estamos ahogando, estamos muertos en lo profundo del océano, huesos secos, dijo Ezequiel, y Dios nos saca y nos resucita y nos dice: bueno, ahora te dejo en el mar, en el medio del océano, llegaste a la orilla, nos vemos allá, te espero. Pero sí, o sea, estoy 2 días internado y no puedo mover el brazo después, me terminás de resucitar y ahora me dejás solo. No, hermanos, Dios se encarga de preservar a los suyos, nos lleva a Él hacia la eternidad, porque ni siquiera eso podemos hacerlo. Ni siquiera eso. Vaya y resista usted un día sin pecar. Vaya usted y resista la tentación solo, sin pedirle ayuda en oración al Señor. Vaya, proyecte, viva su vida sin tener en cuenta a Dios y vea cómo le va. Hermanos, no podemos hacer nada fuera de Cristo, nada. Oh, cuántos males nos evitaríamos en nuestra vida si simplemente pudiéramos aplicar esa verdad. Si la tuviéramos presente antes de elegir nuestras amistades, nuestras parejas, antes de elegir nuestras profesiones, antes de mudarnos, antes de hacer cada cosa, si solamente pudiéramos ver, tener presente que fuera de Él, de su bendito consejo en su palabra, nada podemos hacer. ¿Cuántos males nos evitaríamos? En Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, Jesús dio unas preciosas palabras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, si nosotros estudiáramos los atributos de Dios, ¿con cuánta paz viviríamos en nuestro corazón? Sabiendo en las manos de qué Dios estamos hablando, hermanos. El único Dios verdadero. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39 es uno de los pasajes más preciosos de las Escrituras. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Fíjese que no dice Dios es con nosotros al lado, sino que dice Dios es por nosotros. Se pone al frente y va. Se puso al frente nuestro en la cruz. Dice: el que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que los va a condenar? Cristo es el que murió, y no solamente murió por nosotros, sino el que, más aún, el que también resucitó, y el que además hoy está a la diestra de Dios intercediendo, diciéndole: Dios te está pidiendo, Padre te está pidiendo en nombre mío, te está diciendo en nombre de Cristo, y yo soy, en nombre de Jesús, yo soy. Dale, bendecilo, protégelo, guárdalo. Ese trabajo lo sigue haciendo por nosotros. Entonces, viendo esto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestra fuerza. No, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Grábese a fuego esas palabras en su corazón. Ninguna cosa creada podrá separarnos de Cristo Jesús. Hermanos, en Hebreos capítulo 7, 24 y 25, y voy a ir terminando, dice: mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual Él, Cristo, puede también salvar perpetuamente, es decir, para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por cada uno de ellos. Son preciosas estas palabras. Hermanos, una vez nacido de nuevo, no podrías no haber nacido o desnacerte. No se puede, o sea. Una vez creyente, ninguno puede convertirse en incrédulo. Una vez salvo, nadie puede dejar de serlo. ¿Por qué? No por tus fuerzas, no por tus fuerzas, no por tus fuerzas, sino porque Dios prometió que los preservará en la fe para siempre y ellos perseverarán hasta el fin, porque Dios no renuncia a su paternidad. Dios no es un Padre ausente, Dios es un Padre presente para cada uno de nosotros. Y lo digo por conocimiento y por experiencia propia, hermanos. Dios no renuncia a su paternidad. Y si Dios te está hablando, considérate afortunado. Hermanos, el llamado actual, en conclusión, lo que nosotros debemos hacer con esto, y perdón por el tiempo, en palabras teológicas podríamos decir que esta alta teología produce alta doxología, es decir, cuando se comprende correctamente que solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu salva a los pecadores, entonces vemos que toda la gloria es para Él. Su promesa ha sido cumplida, su elección es evidente en nuestras vidas, en su Hijo nos ha redimido y Él mismo nos guardará por siempre, porque somos su pueblo, no un pueblo de los demás de la tierra, somos su pueblo. Podemos exclamar entonces como los reformadores: soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Cuando nosotros usamos el término hoy reforma o iglesia reformada, no estamos diciendo que estamos cambiando la forma de la iglesia, es decir, sus valores y doctrinas, sino volviéndonos a nuestros orígenes. A esa época histórica precisa de la Reforma, en donde valientes hombres de Dios volvieron a anclar la fe de la iglesia verdadera en las hermosas verdades del Evangelio puro y se separaron de la corrupción. Sin embargo, hay una hermosa frase en latín que también usaron los reformadores para definir el tipo de iglesia que debemos ser. Y esto es: Ecclesia reformata semper reformandam secundum verbum Dei, que traducido es: la iglesia reformada siempre se reforma conforme a la palabra de Dios. Esto quiere decir que debemos reformar nuestras mentes y nuestros corazones constantemente, día tras día, a la luz del Evangelio que nos fue dado en la palabra de Dios. Hermanos, si no sabemos de dónde venimos, no sabremos hacia dónde se supone que deberíamos ir. Por eso la importancia de lo que hemos estudiado hoy. Ustedes han visto muchos de esos casos donde los hijos desperdician la enorme herencia que sus padres les han dejado. ¿Cuántos casos saben de eso? Los padres se mataron trabajando para que ellos tengan, y les dejaron y ellos la despilfarraron. Hermanos, nosotros somos hijos de la Reforma, no seamos como esos hijos rebeldes, sino que tomemos, aprovechemos y valoremos las verdades escriturales en las que ellos han creído y continuemos su legado. Tomemos el legado de la Reforma, tomemos estas verdades y dejemos uno para nuestros hijos. Entreguemos nuestras vidas a servir a nuestra generación y a la generación de nuestros hijos para la gloria de nuestro Dios, y nuestro amado Dios nos va a recompensar
ofrendemos nuestras vidas por el Evangelio. No hay nada mejor por lo cual morir, por lo cual vivir. Que Dios le bendiga, hermanos. Padre, Señor, te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos salvado, por haber tenido misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. No por lo que nosotros somos, sino a pesar de lo que somos. Gracias, Señor, por salvarnos. Señor, que nos podamos arrepentir todos los días de nuestra incredulidad y que podamos confesar a Cristo como el autor y el consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.